Hola, buenas tardes. Soy Rafael Cruz Guerrero. Ya estamos como todos los sábados de 12 a 1 aquí en el programa Perfectamente en Telefórmula abriendo la conversación. Hoy voy a tener el gusto de entrevistar al doctor Yari Paredes, especialista en neurodesarrollo infantil y adolescentes. Gracias. Desarrollo cerebral, atención, conducta, aprendizaje, educación y muchos temas más para ti que quieres lo mejor para tu familia. Perfectamente. Un espacio profesional y divertido con destacados especialistas bajo la conducción de Rafael Cruz Guerrero. Conecta tu mente con Perfectamente. Bienvenidos. Mi querido doctor, qué gusto de tenerte Rafael, aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Va a ser un privilegio entrevistarte. Muchas gracias por invitarnos a hablar de estos temas de neurodesarrollo. Pues para todos los mamás y los papás que nos escuchan y que tienen un hijo que puede tener o autismo o Asperger o déficit de atención o alguno de estos trastornos del neurodesarrollo, hoy vamos a tener el privilegio de entrevistar al doctor Yari Paredes, que es especialista en neurodesarrollo de niños y adolescentes. Y bueno, pues quien nos escucha y nos ve, es muy importante que no solo si tienen a alguien cercano, sino saben de alguien que pudiera estar relacionado con los padecimientos, pues les recomiendo el programa para que se documenten y sigan los consejos del doctor, que les va a dar las mejores indicaciones para estos temas. Muchísimas gracias por estar aquí, Yari, bienvenido. Muchísimas Qué gusto de volverte a ver, como siempre, y estar hablando de temas muy importantes. Claro que sí. Bueno, pues vamos a pasar a la primera pregunta, que es, el público nos pide que en los términos más sencillos que se pueda, porque tú eres un especialista en el tema, nos expliques qué es el autismo. Muy importante, Rafael, y muy importante a todos los que nos están viendo. El tema del autismo tiene muchas cosas que de momento pueden confundir a los papás. Entonces vamos a tratar de hacer una definición muy clara para que tu papá o mamá puedas saber qué es el autismo. Y es muy sencillo. El autismo es un problema en la función del cerebro que hace que mi hijo pierda todas aquellas habilidades que son de comunicación social. Es decir, el lenguaje, las situaciones de aperturas sociales, ¿okay? Y nos da alteraciones sensoriales. Es un grupo de signos y síntomas. Entonces, hay un daño en el cerebro que ocasiona que mi hijo pierda esa capacidad de comunicación social y que se manifiesta por pérdida en el lenguaje, pérdida en las habilidades sociales y situaciones sensoriales o lo que es lo mismo, que tenemos que nuestro niño tiene algún sentido más agudizado que el otro. Esas son las tres cosas que nos definen el autismo, pero muy importante, todo tiene que ver por un daño neurológico que ocasiona que mi hijo pierda estas habilidades para la socialización. O sea, aquí lo importante que los padres, que muchos somos padres, entiendan y asimilen es que nos cuesta muchísimo trabajo a todos aceptar que un hijo o una hija puede tener pues, un problema. Entonces, lo más importante es que empecemos por aceptar que nuestros hijos pueden o no pueden tener un problema, ¿verdad? Sí, muy importante que cuando hablamos de un trastorno, porque es un trastorno, tomemos en cuenta que cuando es algo neurológico, no es de que mi hijo quiera hacerlo o no quiera hacerlo. Muy importante, Rafa, que los papás comprendan que cuando es algo debido a un daño o a alguna situación neurológica, no es de que mi hijo no quiera hablar. Es de que realmente no puede hablar, es que realmente no puede hacer conductas sociales y que realmente le molestan los ruidos, tiene sensibilidad a la piel y ese es un trastorno. Entonces muy importante que tomemos en cuenta que muchas veces pensamos que es algo normal o que puede pasar, pero ya hablaremos más adelante de cuándo es algo normal, anormal, y en el caso del autismo recuerden que sí es un trastorno, incluso se define como un trastorno del desarrollo. Es muy importante lo que dice el doctor, porque yo les he platicado a algunas de las personas que trabajan conmigo y que tengo yo el gusto de colaborar con ellas, que por ejemplo a mí de chico me llevaban a la feria y cuando echaban cohetes
tú no sabes para mí el tormento que era, ¿sí? Y esto un poquito refrenda algo que hemos platicado aquí con nuestro auditorio, y es que pues yo ingresé a este campo de la fabricación de un suplemento alimenticio como Conecta, porque yo vengo de ahí, ¿sí? Entonces, pues yo creo que a posteriori que tú nos des todos estos conceptos que nos va a hacer favor de comentarnos, la gente se va a dar cuenta que puede haber inclusive, yo creo que yo tenía una combinación de parte de un autismo, parte de un Asperger, parte de un déficit de atención, en fin. Pero bueno, eso le va a tocar al doctor, pero siempre se los comento porque ahorita que él decía, no es que yo no quisiera oír los cohetes, es que me causaban una verdadera angustia, ¿no? O sea, sí es un tema. Bueno, ¿por qué no pasamos a la segunda pregunta que nos hace el público, Yari? Y es si hay diferentes tipos de autismo. Sí, ya hay descritos en la literatura médica que hay diferentes grados de autismo. Incluso se describe que aparte del diagnóstico del autismo, tenemos un espectro autista, es decir, tenemos pacientes o tenemos niños, niñas y adolescentes que tienen un daño cerebral con un autismo muy específico, y en aquellos otros donde no alcanzamos o no se alcanza médicamente a diagnosticar algo, pero sí tienen esto de no pueden socializar, tienen alguna hipersensibilidad, se llama que tienen trastorno o entran dentro de un espectro. Entonces, al momento de que tú tienes signos y síntomas que entran dentro de estas tres cosas, que es problemas del lenguaje, tanto expresivo como para socializar, problemas en las habilidades sociales y situaciones sensoriales, podemos hablar que están dentro de un espectro autista. Okay. Y ya cuando hablamos de un diagnóstico de autismo, ahí ya lo clasificamos en leve, moderado y severo, dependiendo de las condiciones clínicas y dependiendo de la afectación que tengan nuestros hijos. Muy bien, no sé si les queda claro esto, yo creo que les debe quedar clarísimo porque el doctor Yari explica muy bien todo esto que él domina dentro del neurodesarrollo. La tercera pregunta que nos hace el público, Yari, es si los padres y las madres que nos escuchan tienen alguna forma o pueden percibir si el problema que tienen sus niños está más dentro del autismo o dentro del Asperger o dentro de lo que se conoce como el TDA, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En cuanto estamos hablando de que si un papá puede diferenciar o no, sí debería de ser muy claro porque son entidades completamente diferentes. El día de hoy nos vamos a enfocar mucho en hablar sobre las características de lo que presenta un niño o niña con un probable autismo. Es muy diferente las características a un síndrome de Asperger que le llamamos previamente e incluso a un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por supuesto que si hay un niño que tiene autismo, tiene un daño cerebral, un trastorno cerebral, pues por consecuencia me va a dar déficit de atención, ¿no? Yo sí le, Claro. vamos, tienes un daño cerebral, si yo te hago una prueba de TDAH o trastorno por déficit de atención, por supuesto que lo va a tener, pero aquí muy importante que vayamos definiendo patologías primarias, es decir, enfermedades o trastornos primarios que nos llevan a otro tipo de signos y síntomas. Entonces, para todo aquel papá o mamá, sí se tiene que diferenciar. Por ejemplo, en el caso del trastorno por déficit de atención, ahí el niño o niña no es de que no quiera socializar. Ahí tienen otro problema conductual, de hiperactividad, pero ves a un niño que socializa normal como otro. En el caso del autismo es muy evidente que los papás lo primero que empiezan a notar, y es un signo síntoma muy brusco, es que pierden la conexión social con sus hijos. En el momento en que se dan cuenta de casi el primer síntoma de autismo es pierdo esa conexión social con mi hijo. Antes me abrazaba, me mandaba un beso incluso, aunque no hablara, pero de momento pierdo esa conexión social y es de lo primero que los papás se dan cuenta, y esto no sucede ni en el Asperger ni en el TDAH. Otra de las cosas de la que vamos a estar hablando es que los papás en un momento dado ven que el desarrollo de su hijo viene bien o hija y de un momento a otro se estanca de manera muy brusca. Entonces sí es muy evidente que en el autismo los papás notan un cambio muy brusco. Esto es aparece muy bruscamente. Fíjate que, perdón que te Sí, interrumpa, sí. pero no viene aquí en las preguntas que nos hace
el público. Vamos a ir casi a corte, pero a mí me gustaría, cuando regresemos del corte, preguntarte si entonces de lo que tú nos explicas, debe de quedar muy claro que el autismo es una cosa, no es una cosa, es un padecimiento congénito o se adquiere a través del tiempo, ¿sí? Vamos a corte y regresamos con el doctor Yari Paredes, especialista en neurodesarrollo de niños y adolescentes. Muchas gracias, no se vayan. Bueno, regresamos aquí a Perfectamente y es el momento de recordarles que todos estos temas del neurodesarrollo están relacionados con nuestra alimentación y es muy importante, todos ustedes saben que hay ingredientes que no produce nuestro cuerpo. Hay que tomarlos en los alimentos, como por ejemplo el omega 3. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden que Conecta tiene el 60% del contenido de la fórmula, es omega 3 y es un ingrediente básico para nuestro desarrollo. Voy a regresar con el doctor y le voy a suplicar que retomemos la última pregunta que yo le hice, que es si el problema del autismo es un problema congénito o es un problema que puede venir con el tiempo o las dos. Sí, vuelvo a la evidencia científica, todavía no tenemos hay muchos estudios, todavía no tenemos algo específico que nos diga si es algo genético o adquirido, pero en medicina solamente hay dos, y tú lo acabas de decir, genético adquirido, y en este trastorno del autismo, lo que hemos notado es que los pacientes sí tienen una carga genética frecuentemente para epilepsia, es decir, familiares que tuvieron algún tipo de epilepsia o daño neurológico, y si eso se combina con algún factor ambiental, llamémosle falta de alguna vitamina, exposición a algunos metales pesados, etcétera, puede detonar el autismo. Entonces de ahí la importancia de que si tú tienes una carga genética para algún daño neurológico, sí hay un mayor riesgo, pero todo esto se detona más fácilmente si lo combinamos con factores ambientales o factores adquiridos. Y aquí todo influye, recuerden, alimentación, cargas emocionales, exposiciones ambientales, incluso uno de los factores que siempre debemos de estar vigilando muy de la mano como papás son todos aquellos factores que pasaron alrededor del nacimiento de mi hijo. En muchas ocasiones, como traemos cargas emocionales, problemas conductuales, toda esta carga en el momento del nacimiento ya incluso está determinado que un estrés, una depresión en los dos papás me puede modificar la estructura genética, la estructura cerebral. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchas de las situaciones que se confunden con el diagnóstico de autismo van por situaciones que pasaron al momento del nacimiento, que son otro tipo de padecimientos. Muchas gracias, Yari. La pregunta 4 que nos hacen todo viene concatenado afortunadamente, y ahorita que estoy hablando de las preguntas, quiero suplicarles muy enfáticamente que nos manden al WhatsApp que está pasando por el cintillo de su pantalla, nos manden todas las preguntas que quieran. El programa pasado señalé aquí un premio que nos dieron a nivel mundial por la calidad de nuestro servicio y la calidad de nuestro producto, pero ahorita me estoy refiriendo al servicio Yari, porque si ustedes se meten a Facebook van a descubrir que nosotros respondemos muy rápido, o sea, inclusive Facebook, que es una plataforma muy seria, nos tiene reconocidos como una plataforma que da un buen servicio porque contestamos prácticamente inmediato. Entonces, cualquier pregunta que tengan relacionada con lo que está haciendo favor de platicarnos el doctor Yari Paredes, mándenla a ese WhatsApp o háblenos a Conecta. Nosotros no somos doctores, ¿sí? Somos los fabricantes de Conecta, pero tenemos estos vínculos privilegiados con especialistas como el doctor y nos comprometemos muy seriamente con ustedes a que si nos mandan sus preguntas, se las pasamos al doctor y el doctor nos hará favor de contestarlas. O si ustedes quieren ir a visitar al doctor, el doctor tiene su consultorio. Ahorita le voy a pedir si
interrumpimos un poquito la entrevista y nos das tus puntos de contacto para que lo consulten. Además, él es una figura muy importante en un instituto. Si quieres decirnos, Yari, por favor. Sí, nos pueden encontrar en Facebook como mi nombre, Yari Paredes, ahí tienen toda la información, y nos pueden encontrar también en las redes sociales de CRINDI, que es el Centro de Neurodesarrollo Infantil, en donde si ustedes nos mandan cualquier tipo de duda o pregunta, y a través también aquí del Grupo Conecta, también nos comprometemos a estarles respondiendo de la forma más profesional, porque créanos que diariamente nos llegan muchísimas dudas acerca de estos temas, y no solamente de México, Rafa, de toda Latinoamérica prácticamente, de Estados Unidos que nos están viendo. Un saludo, que estuvimos hace poquito por allá en Oregon, a toda la comunidad latina, y siempre tratamos de responderles. And for those who are listening and watching us in the USA, please send us your questions and we will answer them with pleasure. Please do it. We are in Comcast in the USA, and we will be delighted to answer all your questions. Thank you very much. Bueno, entonces volvemos con la pregunta. Nos preguntan los papás si hay una edad más o menos general en la que los padres pueden decir, híjole, se me hace que mi hija o mi hijo sí trae una pequeña bronquita, ¿no? La edad está casi muy establecida. La evolución natural de esto es que el niño viene bien, el niño o la niña viene bien, su desarrollo dentro de los primeros 12 meses es casi normal. Los papás platicas con ellos, dicen, no, es que mi niño venía bien, me abrazaba, gritaba, hablaba con nosotros, decía adiós, se espantaba con extraños. Pero entre los 12 meses y los 2 años, estamos hablando entre el año, casi hasta los 2 años y medio, 3, notan este estancamiento súbito de esta socialización. El lenguaje se estanca, ven un retroceso, ven que sus hijos empiezan con conductas muy irritables, que ya no los obedecen, que ya el ruido los empieza a molestar, que ya empiezan a hacer algunos movimientos repetitivos sin control. Entonces la edad perfecta para diagnosticar estos trastornos es entre el año y los 3 años de edad. Por favor, papás, no se esperen. Si ven que su niño viene bien, que todo venía afortunadamente todo bien, y algo pasa, esta es la mejor edad para hacer un diagnóstico y sobre todo para intervenir. Esto que acaba de decir el doctor a mí me parece importantísimo, porque dejó muy claro, ¿sí?, cuáles son algunos de los síntomas que como padres podemos observar. Es más, yo, abusando de tu generosidad, me encantaría que los repitieras, ¿no? Claro que sí. Miren, de los 0 a los 12 meses, que es el año, los papás notan que su niño viene bien, viene comunicándose bien con ellos, recuerden que empiezan a hablar de alguna forma, a comunicarse contigo, están muy apegados con la mamá a los 8 meses, dicen adiós, mandan besos, se asustan con extraños, y a partir entre el año y los 3 años, si tú notas que tu niño súbitamente pierde esta capacidad social, súbito, y es súbito, lo clínico es súbito, no es poco a poco, es súbitamente pierde esta capacidad social contigo, el papá o mamá inmediatamente nota que su hijo ya está en sus cosas, ya no estoy conectado contigo, hay un estancamiento del lenguaje y retrocede el desarrollo de sus hijos, y comienza con situaciones sensoriales como que se espanta mucho con los ruidos, que empieza a hacer movimientos inusuales. Entonces debes de tener mucho cuidado, porque podríamos estar hablando de un posible autismo. Ok, entonces ahí, si ustedes identifican cualquiera de estos síntomas que acaba de señalar el doctor Yari, pues ahí es el momento de acudir al especialista, ¿correcto? Así es, y muy importante también que en ocasiones los papás notan que el problema del desarrollo de su niño es desde antes del año. Entonces ahí tal vez estemos ante otras situaciones, aunque parezcan autismo, o que se presenten después de los 4 o 5 años que parecieran autismo. Entonces pudiéramos ir diferenciando que la edad es muy importante para determinar el diagnóstico. Entonces les pido mucho a ustedes, papás o mamás, que realmente vayan echando como un buen recordatorio de cómo fue el desarrollo de sus hijos dentro del primer año, 2 años, 3 años y obviamente posterior. Incluso, perdón, Rafa, la CDC nos recomienda, se recomienda una evaluación del desarrollo forzosamente a los 9,
a los 12, 18 y 36 meses. Ok. Sobre todo para aquellos que estamos pensando que tengan algún riesgo A de ver, autismo. abusando otra vez de tu generosidad, a ver, ¿le puedes repetir a los papás y las mamás las edades a las que hay que poner un poquito más de atención, Sí, por favor? tú sabes como papá y mamá que el cuidado de tu hijo es por ciertos meses con el pediatra, pero la CDC nos recomienda que para descartar algún probable autismo en un futuro, hagas una revisión del desarrollo con especialistas, pediatras especialistas en desarrollo, 9, 12, 18 y 36 meses, que son las edades, digamos, más lábiles para este tipo de problemas. Bueno, pues ya tomaron nota, esto es muy importante. Estamos a punto de ir a corte. No se les olvide que es muy importante que nos manden sus preguntas. Nosotros nos comprometemos a contactar al doctor, pero además ahí yo le voy a pedir más adelante que vuelva a repetir sus contactos, sus redes sociales, sus teléfonos, que nos hable de esta institución que él participe, que es muy importante, para que puedan acudir a ella y resolver estas dudas. Pero fíjense, yo siento que es importantísimo todo lo que dijo, edades, síntomas, y yo les recomendaría, antes de irnos a corte, no nada más observen este tipo de problemas, apúntenlos, porque todos tenemos, en una época tan estresante como la que vivimos, todos tenemos mil cosas en qué pensar y mil cosas que hacer. Entonces, apúntenlos y lleven el récord, lleven esa bitácora, ¿sí? Para que puedan, ¿sí?, llegar con el especialista en el momento que así lo decidan y él pueda tener, él ha hablado muchísimo, el doctor ha hablado muchísimo del diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico correcto, ¿sí?, la solución no va a ser la correcta. Nos vamos a corte y regresamos ya a nuestro tercer bloque. Aprovechen porque tener un invitado como el doctor Yari es muy, muy importante. Pues ya regresamos aquí a Perfectamente en Telefórmula, como todos los sábados de 12 a 1, ¿sí? Antes de que se vayan a la comida y se vayan a hacer lo que ustedes quieran, no dejen de ver este programa porque además siento que es un programa que aporta muchísimo a la comunidad, ¿sí? Porque estos temas del desarrollo cerebral y del desarrollo neurológico son mucho más frecuentes de lo que nos imaginamos. De hecho, una de las preguntas que nos hizo el público para el doctor Yari es precisamente eso, si nos puede dar algunos datos de, por ejemplo, cuántos niños puede haber en un salón o cuántos niños y niñas hay en México que tienen este tipo de problemas. Pero bueno, la siguiente pregunta que nos hicieron es si se pueden, Yari, tener dos padecimientos a la vez relacionados con el neurodesarrollo. En la literatura se describe que hay comorbilidades que van al mismo tiempo dos trastornos, pero si nos vamos realmente a los problemas de origen, como les decía, si tú tienes un daño neurológico por autismo, por supuesto que te va a dar problemas para tu atención, por supuesto que te va a dar un déficit intelectual, por supuesto que te va a dar signos y síntomas de otras patologías. Por lo tanto, sí, la respuesta es sí puede tener una patología, signos y síntomas de otra, mas no ser la patología principal. Porque esto es muy importante, porque en el tratamiento sí me voy a enfocar un poquito a la atención, pero si dejo de lado la patología principal, entonces estoy perdiendo una oportunidad muy grande en mi hijo. Esa es la importancia de enfocarnos mucho en la patología principal, y ya después determinar si hay otro tipo de patologías para poder apoyarlas, pero generalmente les digo, una patología es la que nos da todos los signos y síntomas y si me enfoco en ella, lo demás va mejorando. Ok, y no sé si quisieras, no lo tengo aquí en la lista de preguntas que nos hace favor de hacer el público, pero no sé si quisieras mencionar otro tipo de fenómenos que también afectan los temas de aprendizaje y los síntomas de autismo y Asperger y déficit de atención, como por ejemplo, se me ocurre a mí el que yo recuerdo que yo no tenía buena vista y entonces, pues a lo mejor no es que sea desatento, es que a lo mejor no alcanzo a leer el pizarrón, ¿no? O a lo mejor tengo un problema de audición y no escucho bien al maestro, entonces, no, este cuate tiene un déficit de atención, no, el cuate tiene un problema auditivo, ¿no? Claro, qué buena pregunta y esto quiero que todos los papás lo anoten.
Así como Conste, dice, anoten, anótenlo. anoten. Cuando vemos a un niño, niña, adolescente o incluso un adulto, el neurodesarrollo lo tenemos que ver desde dos puntos de vista. Todo lo que se refiere a lo neurobiológico, es decir, si mi cerebro está funcionando bien, si tengo buena vista, si tengo buen oído, si no tengo problemas hormonales, porque muchas veces el hiperhipotiroidismo, alguna situación hormonal me está causando estos signos y síntomas, todo lo que se refiere a lo neurobiológico, anatómico, lo médico, por así decirlo, hay que revisarlo, hay que hacer un estudio profundo. Por ello es que me voy a adelantar a una de las preguntas que Venga. es, ¿quién es el primer profesional que debe diagnosticar autismo? Primero, alguien que tenga conocimiento médico, no porque no sea más importante los otros, pero lo médico es la base. Por esto que estoy diciendo, tenemos que descartar problemas genéticos, hormonales, anatómicos, etcétera. Y el otro 50% se refiere a todo lo ambiental y cultural, lo que volvemos a decir, problemas de salud mental en los papás, estrés, ansiedad, exposición a químicos, exposición a metales pesados, una mala alimentación, porque ahora tenemos muchos alimentos que son procesados, incluso una gran diferencia si tú vives en una ciudad que en una comunidad, es decir, todo afecta para este tipo de trastornos y todo se le llama que tenemos oportunidades para poder intervenir en los trastornos. Es decir, a mayor diagnóstico o a un diagnóstico más temprano va a ser mayor la intervención, pero si tú vives en una comunidad donde a ti te toca una consulta con un especialista dentro de 6 meses, imagínate, y qué pasa, qué pasa de verdad. Claro, claro. Yo tengo pacientes de todo el país y me dicen, es que me dan cita con un especialista dentro de 6 meses. Qué horror. Son 6 meses de pérdida de tiempo. Pero lo que está diciendo el doctor para mí es muy importante, porque lo que yo platico con mi equipo de trabajo en Conecta, y aquí hay una colaboradora que aprecio mucho, que es Vero, siempre digo, no hay que sentarse sobre los problemas, ¿sí? Entonces, yo a los padres que nos escuchan les invito a que no se sienten sobre el problema, o sea, atáquenlo, porque lo que acaba de decir el doctor Yari es importantísimo. Entre más pronto vayamos hacia la solución, más pronto o mayores probabilidades tendremos de resolver el tema, ¿no? Y en todas estas situaciones que afectan al desarrollo, una de las cosas que me encuentro muy frecuentemente, y tú, mamá, que me estás escuchando, es que las mamás se sienten culpables. ¿A qué importante es eso? Por favor, háblanos de eso un poquito, para que los papás y los mamás que no se sientan culpables, pero oigan esto, por favor. Primero que nada, recuerden que es un trastorno, no fue tu culpa. Quiero que te quites eso porque eso nos bloquea mucho el poder ayudarlos. Y segundo, algo que también he encontrado mucho es que a veces nos da un poquito de pena porque sí, la gente no sabemos ver este tipo de trastornos, no sabemos incluirlos. Pero yo te digo, apóyate de gente profesional como nosotros, de gente profesional como del programa Perfectamente. No estás sola y hay que quitarnos eso de que somos los culpables de lo que le está pasando a mi hijo. Mejor tomo acción y busco soluciones. Yo quedo encantado con esta aportación del doctor Paredes, porque me parece importantísimo. Sí creo que hay un índice muy alto de culpabilidad injustificada. Pero bueno, nos va a comer el tiempo, y más con nuestro invitado que tenemos hoy. La siguiente pregunta está relacionada un poquito con lo que tú señalabas de la alimentación, y dice que si es, más que sí, ¿cuándo es conveniente usar suplementos alimenticios como Conecta, o cuándo ya debes de recurrir a los medicamentos? Yo creo que es una pregunta que nos hace el público, que está muy relacionada con el diagnóstico y con la opinión del profesional. Yo creo que nosotros como padres no debemos decidir nunca, no, ya lo voy a medicar. No. Yo creo que para eso están los especialistas como el doctor Paredes, pero ahí está la pregunta. La primera respuesta es, ¿cuándo puedo tomar suplementos alimenticios? Hay de manera natural, todos, aunque tengamos una buena alimentación, hay picos, le llamamos nosotros, de crecimiento, que van relacionados con hormonas y con cambios en nuestros sistemas, en donde yo necesito un aporte
un aporte extra de vitaminas. Incluso, por ejemplo, ustedes saben que a los recién nacidos, a partir de entre el mes y los 3 meses, les tenemos que dar hierro. Claro. Entre los 8 y los 10 meses, nuevamente todas sus vitaminas A, C, D. Entonces va a depender casi toda la vida. Podemos tomar los suplementos alimenticios. En el caso de los multivitamínicos, en el caso de Conecta, sí se recomiendan porque trae varios de los componentes que nos ayudan precisamente o nos favorecen esas conexiones neuronales para todo lo que ya sabemos que funciona el cerebro, memoria, atención, inteligencia. Sí se recomienda que por lo menos empecemos después de los 12 meses como una ayuda. Y obviamente si tu hijo o tu hija tiene un problema de desnutrición, si tiene un problema hormonal o si tiene un problema de trastorno del neurodesarrollo, son todavía mucho más recomendados a partir del año. Sí, porque para que inclusive no parezca anuncio, o sea, hay muchas de las cosas que requiere nuestro cerebro que vienen de los alimentos, ¿sí? Pero hay muchas, sí, que es conveniente complementarlas, por eso también se llaman suplementos o complementos alimenticios, sí, para que tengamos una dieta más rica y nuestro desarrollo sea mejor, ¿sí? Entonces, para eso es para lo que sirve Conecta. Ahí ven en el cintillo, llámenos de 7 de la mañana a 3 de la tarde, con muchísimo gusto les vamos a atender, y si hablan del programa perfectamente, les vamos a dar el 50% de descuento, y si compran de 2 a 3 frasquitos en adelante, ¿sí?, se les va a dar el envío gratis, no importa si nos hablan de Chihuahua o de Cancún, sí, les vamos a, acuérdense, nosotros no hacemos negocio con los fletes, no vendemos fletes, vendemos Conecta, pero les regalamos con muchísimo gusto el flete si nos compran de 3 frasquitos en adelante. Hablen esos teléfonos de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y con muchísimo gusto les vamos a dar el 50% de descuento. Perdón, Yari, Rafa, perdón, rápido, nada venga. más para terminar la pregunta. De los medicamentos que están indicados en el trastorno del neurodesarrollo, generalmente casi con ninguno se contrapone, entonces sí se recomienda que sea como un suplemento también para Claro. esto. No, difícilmente se contrapone con alguno, digo, hay que preguntarlo, pero generalmente sí se llevan muy bien los suplementos con el medicamento. Yo le agradezco mucho al doctor Yari esta aportación que acaba de hacer, porque mucha gente que nos llama a Conecta, a nuestro centro de atención a clientes, nos preguntan, oiga, ¿y si estoy tomando un medicamento, puedo tomar Conecta? Por supuesto, por lo que dijo, porque es un complemento, no son excluyentes, no es que como estoy medicado ya no me tomo esto, ¿sí? O sea, los pueden tomar junto con y pueden obtener un mejor beneficio en función de la mejor nutrición que están obteniendo. Muchas gracias. A ver, Yari, nos queda tiempo muy justo para la pregunta que sigue, que es, ¿cómo afecta el autismo el funcionamiento cognitivo? Ok. Les había comentado... Perdón, Sí. me está indicando nuestro productor que se nos vino el tiempo encima, nos vamos a Regresamos corte con el bloque. y regresamos con esta pregunta al cuarto bloque. Muchas gracias, no se vayan. Gracias por estar con nosotros aquí en Perfectamente en Telefórmula. Sigo teniendo la oportunidad de entrevistar al doctor Yari Paredes, especialista en neurodesarrollo de niños y adolescentes, y a todas las mamás y los papás que nos escuchan, les ruego que pongan mucha atención a todo lo que nos va a decir. La siguiente pregunta que nos hacen es, bueno, yo tomé un curso que les recomiendo que no se los pierdan. El doctor Yari Paredes frecuentemente da cursos y conferencias muy importantes en el Museo de Memoria y Tolerancia, y además es muy taquillero, los llena. Entonces, métanse a la página del Museo de Memoria y Tolerancia y estén pendientes de cuándo va a dar alguna plática sobre estos temas que estamos hablando, porque lo hace padrísimo, sale uno verdaderamente bien informado y bien documentado. Nos preguntan, en relación con lo que estoy diciendo, si cuándo o cómo hacer este mejor diagnóstico, las papás y las mamás que nos escuchan. Les voy a dar un caminito más fácil para que puedan hacerlo. Si yo estoy como papá o mamá pensando que mi hijo tiene o pueda tener algún problema de autismo, el primer paso, contáctenos. Yo les voy a dar el primer paso, ya, o sea, ya para que no tengamos ningún problema. Claro. Segundo, ¿quién es el
indicado para empezar a hacer un diagnóstico de un probable autismo, CDC lo dice tal cual, un pediatra especialista en desarrollo, como nosotros, un neuropediatra o un psiquiatra. Tengo que acudir con uno de estos 3 especialistas para que me hagan un primer diagnóstico. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y ya el especialista determina qué tipo de estudios mandamos a hacer para llegar ya a un diagnóstico completo, pero con ellos primero. Ojo, no estoy diciendo que un psicopedagogo, un neuropsicólogo pueda hacerlo, pero de primera instancia, por lo que comentamos anteriormente, de este abordaje neurobiológico, la primera persona sí debe de ser un médico apoyado con un equipo. Después él ya nos dirá con quién nos apoyamos. Muchísimas gracias, Yari. Otra pregunta que nos hacen es si tú podrías explicarle a las mamás y los papás que nos ven si hay datos, como les llaman ahora, datos duros que nos puedan dar una idea de qué tan frecuente es este problema del neurodesarrollo. En el caso de autismo en específico, a nivel mundial estamos en una tasa entre un 8 hasta un 15% dependiendo de los países. En México, uno de mis maestros de autismo precisamente hizo un estudio, un macroestudio, y determinó que aproximadamente hay un riesgo de un 8% de niños de padecer autismo. 8% es 8 de cada 100, pero si ahora le sumamos 8% de niños con autismo, 7% de TDAH, 14% de dislexia, 15% de niños o niñas con problemas de conducta, si ya lo sumamos todos, realmente en un aula nos estamos encontrando que entre un 30 a un 35% de niños y niñas o adolescentes necesitan algún tipo de apoyo. O sea, dicho en otras palabras, podría ser que uno de cada 3 niñas o niños estén relacionados con este problema de neurodesarrollo. Muy bien, qué interesante. Otra pregunta que nos hacen es si los niños y niñas que pueden padecer estos temas de neurodesarrollo deben acudir a escuelas especiales. Cuando nosotros tenemos el apoyo del docente, aunque cualquier niño o niña tenga autismo, los pueden integrar de una manera adecuada. Esa es mi primera opción. Sí. O sea, pero perdón que te interrumpa. Entonces, yo lo estoy intuyendo como padre, pero corrígeme. O sea, si yo tengo la sospecha o ya inclusive estoy diagnosticado, ¿sí nos recomiendas que haya un vínculo con el maestro para que también ahí tratemos de obtener una reciprocidad y un apoyo? Sí, porque la respuesta es sí pueden integrarse a una escuela regular con un apoyo externo. Okay. Si no tenemos como papás esa fortuna de tener un docente que nos apoye, existen escuelas de educación especial. O viene una tendencia muy fuerte ya en Latinoamérica que es el homeschool. Cada una de las 3 debe de ir primero con un buen diagnóstico, un buen plan de tratamiento, una buena capacitación al papá, y entre el especialista y el papá decidimos, tienes esta opción, lo metemos a una escuela normal con todo el apoyo, no tenemos, lo llevamos a una escuela de educación especial, o ¿qué crees? También tenemos la opción del homeschool que está funcionando muy bien, y en México ya hay muchas opciones para homeschool. Ah, bueno, pues fíjense qué importante. ¿Nos podrías, a mí me encantaría, ya que tuvimos la oportunidad de tenerte aquí, que nos hablaras un poquito de esta institución que tú diriges y que puede ser un primer contacto para todas estas mamás y papás que nos escuchan que pueden tener algún problema de sus hijos? Claro que sí. En el año 2008 yo me formo como especialista en neurodesarrollo, y al ver que realmente había mucha necesidad, pues decido formar un centro de neurodesarrollo. En este centro de neurodesarrollo yo estoy como especialista junto con otros especialistas en neurodesarrollo, y tenemos un equipo de psicólogos, pedagogos, rehabilitadores, y todo el tiempo estamos buscando metodologías para llegar a los diagnósticos más rápidos y a los tratamientos más específicos. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer tú como papá? Primero, pues tener el acceso a que te demos una consulta. Ya tenemos consulta online. O sea, tengo pacientes de Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica. Qué padre, felicidades. Gracias. Y entonces es el mismo problema, no tienen un buen diagnóstico.
no están capacitados los papás. Y ya cuando nosotros te damos un diagnóstico, tenemos una metodología de cómo seguir un tratamiento. Para cualquier tipo de trastorno del neurodesarrollo, incluyendo autismo, seguimos pasos muy específicos. Es decir, no puedes pasar a un tratamiento si no tienes un buen diagnóstico. No puedes pasar... Perdón que te interrumpa. A ver, papás que nos escuchan, mamás que nos escuchan, no puedes pasar a un tratamiento si no tienes un buen diagnóstico, ¿sí? El ejemplo más simplón que se me ocurre es, no me van a dejar bien el coche si me dijeron que tiene un problema en el sistema de inyección y realmente tiene un problema de enfriamiento o en el aire acondicionado o donde ustedes quieran. O sea, es muy importante, pero aquí estamos hablando de seres humanos. Entonces es muy importante. No vamos a tener un buen tratamiento si no tenemos un buen diagnóstico, ¿sí? Segundo, ya tengo el buen diagnóstico. Papás deben de estar capacitados al 100% de lo que tiene tu hijo. Si tú no conoces qué tiene tu hijo, qué es autismo, cómo hacerlo, qué se espera, qué no se espera, vamos a tener un poquito de problema en el tratamiento. Para nosotros la metodología es, papá, necesitas saber así porque es tu hijo. Necesitas saber qué vas a hacer cuando estés en la casa, en la escuela, con los familiares, cuando yo también como papá me llegue el estrés, la depresión. Y hasta entonces empezamos ya un diagnóstico que nos vamos por dos rutas. Todo lo neurobiológico, los estudios neurobiológicos, más toda la rehabilitación y la integración de mi niño hacia lo que yo quiero. Esto que dice el doctor Yari Paredes me recuerda y me encantaría que quien me escucha lo sepa, porque es una realidad, ¿sí? No es un argumento de venta, que yo soy un caso de falta de atención e hiperactividad. Y yo empecé eso, ¿sí? Porque mi hijo Pablo, que es actor, me decía cuando platicábamos, papá, ¿tienes déficit de atención? ¿No me estás escuchando? Y le decía, sí. El doctor Yari Paredes trae un saco azul marino. Me decía, pues no sé cómo le haces porque no me estás escuchando. Entonces, así fue como yo fui a las farmacias a ver qué había para el déficit de atención y empezamos a generar la primera fórmula de Conecta, que la fuimos mejorando a través del apoyo de especialistas como el doctor Paredes, sí, como el doctor Barragán, que ya tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, como el doctor Benavides, o sea, neurólogos competentes que tienen el contacto todos los días con niños y niñas que tienen problemas de neurodesarrollo. Ahora, insisto, para que no tengamos ningún problema, los suplementos alimenticios no se pueden atribuir facultades terapéuticas por ley. Entonces, no es que si toman Conecta se van a curar, no. Es que el Conecta les va a ayudar en forma muy importante a contrarrestar los efectos de los problemas, ¿sí? Pero no es la cura, no es el producto milagro, es un suplemento alimenticio de origen natural que favorece, sí, el mejor desarrollo de nuestro cerebro. Bueno, no me va a quedar más que agradecerte, Yari, con todo mi corazón que hayas venido, porque además el doctor viene desde muy lejos y además, como ya lo dijo, es una gente muy ocupada, muy solicitada, y quiero despedirme de él agradeciéndole muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias a ti, Rafa. Y suplicándole que repita sus puntos de contacto para que tengan ustedes un buen diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento de sus niñas y niños, y no dejen de escucharnos todos los sábados de 12 a 1 aquí en Perfectamente en Telefórmula. Claro que sí, rápidamente nos encuentran en Facebook como Yari Paredes, o como Crindy, CRYND y latina. Si quieres una consulta en línea, si quieres alguna conferencia que llevemos a tu comunidad, contáctanos por favor. Si quieres algún tipo de orientación, con mucho gusto lo hacemos, y todo en redes sociales como Yari Paredes o Crindy, y ahí estamos para servirles a todos ustedes. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó y nos vio, y muchísimas gracias, Yari, de veras ha sido como siempre un privilegio tenerte aquí. Gracias. Gracias, Rafael.